Son las 9:45 de la noche, acá en Barranquilla. Vamos con nuestro último estudio de esta noche, de este día aniversario para nosotros, nuestro segundo año acá en Piedra Angular Radio. Bueno, le he puesto a esto Evangelio o Torá. Evangelio o Torá. El capítulo 42 de Isaías es un precioso anuncio de la venida del Hijo de Dios cuando nos visitó la primera vez. Pues allí dice, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Yahweh, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria, ni alabanza a escultura. Isaías 42, 6 al 8. Luego, luego anuncia la venida del Señor, porque dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Isaías 42, 9. Esto sin duda parece que nos quiere decir que con la venida del Señor se daría por terminadas las cosas antiguas, las cosas primeras, y entrarían en vigor cosas diferentes, prácticamente renovadas, hechas nuevas. En ese mismo capítulo 42 de Isaías, Dios invita a que haya alegría en los moradores de la tierra como consecuencia de estas cosas nuevas, de estas cosas nuevas. Y recuerde usted que la palabra, que una sola palabra que resume cosas nuevas es evangelio. Evangelio es cosas nuevas, las buenas noticias. Bueno, en esa porción dice, cantad a Yahweh un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas, los moradores de ellas, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Yahweh y anuncien sus loores en las costas. Yahweh saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará, se lo gritará, voceará, se esforzará sobre su enemigo. El mismo capítulo que anuncia las cosas nuevas. Y esto no es no tiene otra interpretación como no sea la que es la venida del Señor de lo que nos está hablando. ¿Por qué tenían que alegrarse? Bueno, la razón de esta invitación a la alegría es por causa de las buenas noticias que versículos anteriores nos había dado. ¿Mm? Por ello, Isaías en el capítulo 52 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios rey. Nahum también habló acerca de esto en el capítulo 1, versículo 15. Dice, aquí los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Bueno, Pablo usó este mismo versículo en Romanos 10. Habló, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Fíjense ustedes, había un anuncio de paz en el Antiguo Testamento, un anuncio de paz. ¿Por qué había un anuncio de paz? La razón es que el judío no podía cumplir con la ley y esto le mantenía angustiado, le mantenía atormentado, lo mantenía en una cárcel. Por eso es el anuncio hecho acá que acabamos de leer, que viene a abrir la cárcel de los presos, viene a dar libertad a los oprimidos, porque ¿quiénes eran los oprimidos? El judío que no podía cumplir. ¿Mm? Bueno, pues Pablo acá está hablando del Evangelio, porque inmediatamente después dice lo siguiente, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Cuando Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, inmediatamente después dice que ninguno, o sea, no todos obedecieron a estas buenas nuevas, obedecieron a este Evangelio. Es decir, lo que se nos había dicho en el pasado, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando hablaba de qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, en el Nuevo Testamento esto viene a ser la buena noticia de la venida del Señor. Las buenas nuevas citadas, claro, pero no expuestas abiertamente, no son otra cosa sino que la salvación de Dios había sido enviada para rescatar a su pueblo. Porque dice Isaías 52:3, de balde fuiste vendido,
Bueno, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Cómo sería esto posible? Solamente mediante el ungido, mediante Cristo, mediante el Hijo de Dios, como escribe Isaías. Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Mire, donde dice verán la salvación de nuestro Dios, lo que está diciendo es verán Yahshua, porque en el Antiguo Testamento usted si lo busca con diligencia va a encontrar que donde habla de salvación de Dios, la palabra ahí usada, el verbo usado ahí es Yahshua. Yahshua significa salvación de Dios. Por eso digo yo, hermano, no diga más Jesús, diga el nombre del Señor es Yahshua, porque tiene promesa, ese nombre tiene promesa. Bueno, el Evangelio, que son las nuevas de paz, anuncian la obra de salvación que Dios hizo mediante el ungido. El cumplimiento de este anuncio de salvación se puede leer inmediatamente después en el mismo libro de Isaías 52, porque dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había visto. Dios había planificado la liberación de su amado pueblo judío e israelita mediante la venida del Señor Yahshua. Recuerde usted que el Señor dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la mujer pagana que estaba implorando misericordia y sus discípulos haciendo gestión para que él atendiera, le dijo, no, es que yo he venido es por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ah? Bueno, el Señor vino por ellos. De tal manera que Dios tenía previsto que su Hijo vendría al mundo para rescatar a su pueblo. Y esto es en sí mismo las buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Cuando Él estuvo entre nosotros, el Señor habló del Evangelio del Reino. Él predicó el Evangelio del Reino. Bueno, cuando Él se sentó en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, que no lo voy a leer completo, pero está en Lucas 4, 18, 21, Él habló de dar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La buena nueva a los pobres es el mismo evangelio que predicaba y los pobres no lo son en lo económico, no lo son en dinero, lo son en humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él vino a predicar el evangelio a los humildes. A los humildes vino él a anunciar el evangelio. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué significa esto? Bueno, no se trata de sacar de una cárcel a los malhechores, a los pillos que han infringido la ley de los hombres. No, se trata de los que han perdido su libertad como consecuencia de la ley de Dios que fue manipulada por los hombres. Porque la ley que Dios dio es la ley de amor. Mas, sin embargo, los escribas y los fariseos, hijos de Satanás, añadieron unas 600 o más artículos a esto y le hicieron imposible al judío poder ser salvo. Bueno, el Señor le dijo a los escribas, a los fariseos, le dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, que si no se la, que si laven los jarros, que si laven los vasos, que si lávense las manos, que como le dijeron, alguna vez le dijeron tus discípulos, comen sin lavarse las manos. Bueno, esta ley que vino el Señor a predicar es la de la libertad, la de la libertad de la justificación por fe. Porque la ley fue dada a Moisés, la ley que fue dada a Moisés era una ley de muerte y maldición. Sin duda alguna, era una ley de muerte y maldición, como enseñó Pablo a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dijo Pablo. Los que dependen de las obras de la ley, por eso le decimos, hermano, no se regrese a esas iglesias judaizantes. Quédese en la iglesia de la libertad. Bueno, también sálgase de esas iglesias que hablan doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, ¿no? Sálgase de ahí, busque un lugar a donde prediquen la verdad. Dijo Pablo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas.
Por eso es que el asunto es que el judío vivía afanado, vivía angustiado porque no podía cumplir con todas las cosas. Pero entonces Dios envió a su Hijo para que Él pagara por ellos la cuenta y la pagó por todos nosotros para que nosotros ahora nos sintamos libres. No libres para pecar, sino libres de la condenación que estaba en la ley. De esto es lo que hablaba el Señor cuando enseñó que Él había venido para dar libertad a los cautivos, porque el pueblo judío estaba en cautiverio de tristeza por su pecado, porque era imposible para ellos cumplir la ley en la forma que les había sido exigido. Y Pablo, que fue quien escribió esto, pues él sabía mucho, mucho de este asunto. Pablo dice lo siguiente: el ungido nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mire, nos redimió de la maldición de la ley. Aquellos que defienden la ley, que defienden la Torá, sepa usted que allí lo que hay es maldición. ¿Por qué? Porque ahí le dice a usted, no codicia a la mujer de su prójimo. Y cuando usted sale a la calle, mira a las mujeres y las codicia. Y también sucede al revés, pues aunque no dice a las mujeres, no codicias al hombre de tu prójima, pues la mujer es igual. La mujer codicia al hombre y codicia las cosas que no puede tener y tiene rencor y murmura y hace chisme. Y todas estas cosas son tan penalizadas en la ley. Él dice, el ungido nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición porque dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora mire, que me quedan 4 minutos, algo que quiero que es trascendente para entender por qué lo que nosotros tenemos ahora es el Evangelio y la ley está como referencia para entender las cosas del pasado, pero nosotros no podemos guiarnos por la ley, porque si nos guiamos por la ley, entonces estamos sujetos a guardarla toda. Nosotros tenemos que guiarnos por la gracia y entender la gracia, tener la estatura del ungido, no para tomar la gracia para libertinaje y para pecado, sino para comprender el valor de lo que la gracia significa. ¿Mm? Pablo asegura que el precio que el Señor pagó en la cruz, perdón, compró la libertad de los que estaban presos por causa de la ley. Y esto porque el Señor mismo se hizo maldición. Pero ponga atención a esto, mire, la ley, es decir, la Torá, nunca, nunca prometió el Espíritu Santo. Recuerde que les dije, el Espíritu Santo estaba alrededor de los judíos, pero no dentro de ellos, no en ellos. La ley nunca prometió el Espíritu Santo. La ley exigía el cumplimiento de todos los mandamientos, cosa que era imposible hacer. Pero esto alcanzó también a las sociedades ¿cómo se llama? Las sociedades de los hijos de Caín. Ahora, entienda esto. La ley nunca prometió al Espíritu Santo, pero la gracia sí. La gracia asegura que a los que creen, Dios envía a su Espíritu Santo a morar en él. Y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, entonces no somos justificados. Porque lo que produce la justificación en nosotros es que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones a vivir. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por el día de Pentecostés, pero más aún gracias a Dios por el ganador, por el vencedor, el que logró que nosotros tuviéramos ese día de Pentecostés, que fue el Señor Yeshua con su obra poderosa, venciendo la cruz, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo todas esas cosas. La ley nunca prometió el Espíritu Santo, pero la justificación por gracia sí. Cuando nosotros nos tomamos para nosotros la gracia del Señor, somos justificados. Y si somos justificados, tenemos paz para con Dios. Ya no hay afán, ya no hay tristeza. Ahora lo que hay es gozo y alegría. Podemos vivir saltando aunque no tengamos un medio en nuestro bolsillo. Podemos vivir de alegría y de gozo que no tengamos nada para comer, porque nuestra alegría no depende de eso. Depende de que ahora somos perdonados. Y somos perdonados porque el Espíritu de Dios vino a morar en nuestro corazón. Entonces, lo que está esperando, por eso Dios está esperando la conversión de Israel, porque cuando Israel se convierta al Señor, será el momento para que ellos reciban el Espíritu Santo. Por eso dice Zacarías 14, que en ese momento correrán ríos de agua viva. Cuando suceda eso, cuando suceda que el judío diga, al que traspasamos, ese es nuestro Salvador, correrán ríos de agua viva.